El urogallo cantábrico es la subespecie más rara porque vive en bosques de hoja caduca, mientras los demás urogallos de Eurasia lo hacen en pinares. La más sureña, porque no viven urogallos por debajo de la cantábrica, y la más amenazada, porque es seguro que quedan menos de 500 urogallos cantábricos. Hasta los años 70 del siglo pasado, habitaban desde los Ancares de Lugo hasta Cantabria. En menos de 50 años, el ave más grande de los viejos bosques cantábricos se ha colocado al borde de la extinción. A pesar de que no conocemos el número exacto de urogallos que quedan en la cordillera, en el 70% de su antiguo territorio ya no está presente. Los bosques mejor conservados de León y de Asturias son su última esperanza. Esta es su historia. Al atardecer cantó el urogallo en los hayedos cercanos. El cierzo se detuvo de repente, se enredó entre las ramas doloridas de los árboles y desgajó de cuajo las últimas hojas del otoño. Esto es el comienzo de Luna de Lobos, mi primera novela. Ese grito del urogallo en el fondo del bosque siempre ha poblado mi fantasía, porque en la zona donde soy yo, en la montaña de León, el urogallo como el oso son los dos elementos mágicos, simbólicos, de una naturaleza todavía sin domesticar. La Cantábrica es una pequeña cordillera del sur de Europa. Paralela al mar que le da nombre, se extiende desde Lugo hasta los montes cántabros y vascos. Cordillera pequeña, ya que sus cimas más altas no alcanzan los 3.000 metros, pero que esconde grandes secretos en sus abruptos valles. Secretos como los grandes carnívoros, osos y lobos, extintos en otros grandes sistemas montañosos europeos por la implacable persecución humana, pero que sobrevivieron en la pequeña cordillera cantábrica. Sobrevivieron solos y aislados de sus hermanos del norte, como también lo hizo el urogallo, el secreto del bosque. Por un lado es ese animal fabuloso, fantástico, de los bosques pristinos, del que todo el mundo habla en los chigres y en los bares, pero del que poca gente realmente sabe cosas, del que es capaz de hablar cualquiera, pero sin basarse en datos reales. Y por el otro lado está el Tetraurogalus cantabricus, que es esa especie forestal, folívoro, muy especialista, que es del que tenemos unos pocos datos, del que hemos investigado algunos, pero que realmente todavía sabemos muy poco. Para mí, yo creo que es el animal más bonito que hay en el monte hoy. Sí, cuando los había, vamos, que ahora ya no los hay. Bueno, aquí el urogallo siempre un poco fue conocido, hablando en pachuezo, que es como aquí se hablaba, era el urugacho. Es decir, la L se transforma en TS, era el urugacho. Pero también el faisán, digamos que el faisán es el nombre más común con el que se le conoció siempre y se le sigue conociendo. Y a la urogallina se le conoce como la pita. Porque ya sabes, él empieza quieto, sereno, y quieto, y quieto, y tú quieto allí parado. Estás oyendo eso y los nervios te se ponen de punta. Y después ya, cuando ya empieza, a hacer así, eso es un segundo de vida. Está, claro, empieza a hacer la hembra. Si llegas tú a aprender a hacerla, el faisán te puede, cuando está el tío azorrado y tal, y le haces la hembra, ya está el faisán desesperado, ya no calla. Por eso yo venía a cazar conmigo casi todo Cristo, porque yo le hacía la hembra como ella. Gachu faisán urogachu, nos rebochales tal encuentras. El urogallo tiene la especialidad de siempre acudir
al cantadero en un trozo limitado, pero al mismo sitio del monte. Ves este monte tan enorme y solo hay 2 sitios, pudiéramos llamar 2 cantaderos. Y en todos los montes y en todas las zonas igual. Toda la cimera del monte es donde está el cantadero del Urogallo. Puede haber una vez que igual se metió 300 metros más abajo, por lo que sea, por alguna cuestión que pasó tal, pero el cantadero, siempre los canteros, las cimeras de los montes. A poder ser, siempre hay troncos viejos de roble o de haya, donde suben, saltan, bajan y hacen sus batidos de alas y sus bailes. Él hacía los reclamos a la hembra, luego al ser de día, ya cuando era ya de día, se bajaba la gallina, y una maravilla. El celo era mucho más prolongado que hoy en día. Lo que he visto es que el celo empieza más tarde, el celo termina antes y la intensidad es mucho menor. Lo cual para mí es sintomático de que los pobres bichos están solos, asqueados, y llega un momento y ¿para qué vamos a cantar si no hay nada que hacer? Esa es, digamos, la gran diferencia que había de aquellos años a estos. Aquí cantaban en la rasa, cantaban en el bosco, cantaban en Branillas y cantaban en Brañalastaca. Y en la zona de Barcelona Mayor cantaban en Brañalambre, que era el cantadero. El cantadero es, digamos, que se define muy bien. Es un lugar, es maravilloso, es decir, es donde el bosque encuentra su naturaleza plena, donde está más desarrollado. Es un bosque maduro, con unos árboles de un gran porte, abierto de copas, con un sotobosque relativamente adensado, digamos, que no es muy espeso, porque ahí el gallo tiene que hacer, pues lógicamente, su parada nupcial. Ahí se pavonea, abre la cola ante las pitas, hace su extraordinaria parada nupcial, y esos lugares, digamos que son santuarios para la especie, y como tal deben de ser, pues, mantenidos. Matante al amanecer cuando rondas a la fema. El primer contacto que tuve yo con los urogallos y de las primeras veces que oí hablar fue siempre en filandones en la Braña del Campo Cuevas, y siempre acababan con historias de la gente que iba al monte al urogallo y se encontraba con el oso por la noche en la senda y cosas de este tipo. Yo la primera vez que fui al monte a oír cantar el urogallo fue motivado por oídas de aficionados que me contaban la forma que había que hacer la entrada al urogallo cuando cantaba. O sea, tenía que ser cuando echaba la seguidilla, 3 pasos, no más, porque en el momento que movieras un pie, un pa, adiós. Una maravilla, pero es una casa deliciosa. Claro, que yo en aquellos tiempos no había ningún problema de nada y íbamos a cazar el urogallo. Antes de ir al cantadero para cazar el urogallo, íbamos por el día y mirabas, encontrabas el urogallo y luego ya ibas a tiro fijo. En una primavera tenemos cazado hasta 14. Íbamos mucho de caza, ya encontramos los urogallos y dice, míralo. Estaba en un roble. Le tiró y según le tiró cayeron 2. Solo en Palacios recuerdo que anduve yo por ellos, que los haya andado por todos, que en algunos no hayan matado ningún urogallo, pero en otros a lo mejor mataba 5 o 6. Para mí fue el mayor vicio que pude tener en el mundo, y muchos de los cazadores igual. Tanto como yo creo que no pisó ninguno, porque yo recorría España entera al canto con el urogallo. Para mí fue una cosa de nada más. Me encantó mucho la caza del urogallo porque es lo más bonito que hay. El primer urogallo que maté, pues, creo que fue por el 62 o por ahí, en el año 62. Y claro, yo pues era un orgullo para mí tener un urogallo de aquella, pero era lo que había de
De aquella se podían matar porque nadie te decía nada de aquella. Precisamente el primero que vi, pues lo maté porque estábamos pues metidos en una tradición de escopeta. En aquel tiempo los vendíamos para disecar, para comprar cartuchos y calzado y ropa, y no había de aquella otra cosa. Esto era ya un comercio. Estábamos saturados de peticiones de todos los sitios, de señores, de oye, a ver si me localizas un uruguayo. Eran una cantidad de solicitudes para ir a la caza al uruguayo tremenda. Y así fue, unos y otros, todos cooperamos a la exterminación del pobre animal. Aquí vinieron a cazar gente de alta esfera, por ejemplo, ministros, y venía gente de la alta esfera, vamos. Yo creo que por tener un trofeo se cazaba el urogallo, no por otra cosa. En los ayuntamientos, cuando se hacían las subastas de la caza, pues cuando un tío venía y metía por un faisán, pues de aquella época, pues igual 200 o 300.000 pesetas, el tío no estaba descalzo. El tío ya sabías que tenía perras. A mí vinieron de Barcelona, estuvo un señor, vino de Sevilla, vinieron de queso los sitios a cazar. Bueno, pues ahí tenías un poco chupe. El guarda ahí te salvabas un poco porque había chupe. Igual en un fin de semana venían 10 personas para ir a los cantaderos al uruguayo. Venían de Madrid y venían de todas partes, pero esa gente, claro, había que llevarlo y meterlo allí al lado del bicho, casi de la mano. Yo uno lo regalé y me dieron 2 vales de carbón para casa. Y en otra ocasión regalé otro a un ingeniero. Bueno, a mí eso me vino bien porque, oye, tuve mucho apoyo en la empresa. La mayoría de la gente los cazaba para disecar y regalar a médicos o a amigos influyentes fuera de la zona, normalmente. Y cortaba ahí. Entonces, yo al entrar en el cantadero ya sentí 2 gallinas. Entonces yo seguí andando por el cantadero y allá a unos 200 metros más lo sentía, callaba. Entonces yo iba entrando poco a poco, despacín, muy despacio, muy lento, diferente a donde él mascaba, y al final, cerca de donde las gallinas, lo maté, pero sin cantar ni nada. Lo de él era... Tal día vi yo 5 uruguayos y 9 pitas, todos juntos revoltoleando, cantando, revolucionándose, pegándose unos a otros, las pitas por arriba, co, y ya sentimos uno. Y ya lo empecemos a entrar para abajo y en una de estas voló un poco y quedó en un roble que se veía muy bien, y lo veíamos muy bien cuando abría la cola. Y allí empezaba a dar el sol también y él, venga, lo pulsó, y según lo pulsó, agarró y ¡ting! Tiró aquel tiro. Ya vimos el faisán bajar de cuajo para abajo. Una vez fuimos mi hermano Argimiro y yo al uruguayo y lo matamos. Y había 3 gallinas con él. Oye, cuando el uruguayo cayó al suelo muerto, se bajaban al suelo co. Lo colgamos nosotros, lo traemos y venían detrás de nosotros. Igual, con los animales bien sabían que les habíamos quitado el macho. Lo bonito era llegar a un puesto y sentir el uruguayo cantar. Que él era bonito también, pero el cantar era más bonito todavía. Y claro, de aquella, pues oye, pues era lo que había. Taca, taca y taca, taca. Eso es lo que te emociona. Unos nervios que dais para allá no hay más.
que de ahí para allá ni más. Porque valía más la jarana que se hacía pijos para casa con el uruguayo, todo lo preparaban las mujeres, allí nos juntábamos todos, se formaba una timba y así se quedaba. Yo si después de matar el uruguayo me dijeran, hoy lo vuelves a poner vivo, hubiera muchas veces que le volvía la vida. Yo los cacé durante años y obviamente dejé de cazarlos porque era una situación ridícula y la cosa de la caza pues se me quitó absolutamente, vendí una escopeta que tenía y nunca más me acordé del sentimiento de la caza. Eso fue hace muchos años. Analizar las consecuencias que tuvo la caza sobre el urogallo, sobre todo las consecuencias a largo plazo, no es una tarea sencilla porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un problema que se inició hace unos 70 años y es una época de la que prácticamente no tenemos información. La alternativa que tenemos para hacer un estudio en esas condiciones es utilizar análisis genéticos a partir de muestras que se hayan ido recogiendo durante todos esos años, durante todo este periodo, de manera que podamos ver si esa caza tan intensa tuvo algún efecto en la variabilidad genética, si ha dejado algún tipo de huella. Y observamos que en el caso de los machos más o menos se fue manteniendo a ese nivel bajo y en el caso de las hembras se produjo una caída bastante drástica entre los años 70 y 80 y a partir de ahí parece que la población se colapsó y ya dio lugar a finales de los 80, principios de los 90, ya dio lugar a la situación que conocemos actualmente. Pero tiene que quedar claro que el problema del urogallo se inició a mediados del siglo pasado y no recientemente, como en algunos casos se ha llegado a pensar, ¿no? Sos el ave más guapina que vive en las nuestras sierras. Primeros de 1980 se hicieron censos en la cordillera cantábrica, todos los cantaderos que se conocían se visitaron, se localizaron cantaderos nuevos que no se conocían y se llegó a una estimación de un número de machos más o menos 250 machos. Se hizo seguimiento durante 2 años, marcar con radiotransmisor algún individuo en la cordillera cantábrica para ver qué tipo de actividad al minuto tenía. Topamos con la administración, como de costumbre, tuvimos serios problemas, como de costumbre, estaba manejada la cordillera cantábrica por ingenieros de montes, como de costumbre, pero conseguimos marcar uno. No aumentaba el número de individuos en los cantaderos, no disminuía, pero no aumentaba. No aparecían nuevos cantaderos, lo cual quiere decir que la población de urogallos estaba estable. Si está estable, quiere decir que la tasa de reposición es de 1, bajísimo para una tetragonía. Teniendo en cuenta que las puestas pues varían entre 4 y 9 huevos y que en aquel momento además había una presión sistemática de la guardería de Riaño sobre los depredadores, zorro, marta, etcétera, porque la piel valía dinero y era un sobresueldo, estaban bastante controlados. Con lo cual no era problema de depredadores, tenía que haber otro tipo de problemas. En los años 80, 70, 80, la población oriental de urogallo era muy buena. Un ejemplo muy típico, que además todos recurrimos siempre a él, quizás una de las zonas más emblemáticas de la cordillera, que es lo que se llama Collao la Vieja, era un cantadero muy conocido por todos, que en los años 80 al canto se censaron 13 ejemplares, unos 13 ejemplares. Eso cantando, luego a eso hay que sumarle los ejemplares que no cantan, los subadultos. Empezamos a hacer censos y en esta comarca había 9 urogallos, cada vez iba menos. Había como mínimo 7 a 10 cantaderos en la ladera norte de Pardomino. Hasta últimos del 85, 90 por ahí, seguían existiendo. Participé en los censos del año 81-82, donde los datos que tiene la ciencia
son los primeros que hay, ¿no? Pero evidentemente en aquel momento el gallo estaba en declive total, porque simplemente los años anteriores se habían cazado hasta límites insospechados. En unas estadísticas que tenía las tours de caza del Valle de Pigüeña en Somiedo, en esos años de caza había un año que habían cazado 16 machos en el monte de Bocibrón. Y claro, yo soy de los que piensan que gran parte de los problemas que tiene el urogallo ahora proceden del declive que proporcionó la caza. Como canta Xalapita con celo na primavera. Hay un debate sobre las causas de la regresión y el factor que parece más importante es la fragmentación del bosque. Fragmentación que está inducida principalmente por infraestructuras de tipo pista forestal. En algunos lugares están relacionadas con la caza en zonas altas principalmente y en otras con el acceso a parques eólicos. En los últimos años se cerraron los pozos y las minas de interior y se explotó el carbón a cielo abierto. El cielo abierto lógicamente destruye por completo el hábitat del urogallo. El urogallo pues está como atrincherando hacia el occidente de la cordillera cantábrica y bueno, con todos los problemas que conlleva una especie que, aunque la nuestra sea una subespecie en su límite de distribución, pues es donde tiene los mayores problemas, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo es que no sabemos exactamente qué le está pasando al urogallo. Ese yo creo que es el gran problema que tenemos todos, y todos cuanto más trabajas con el urogallo, más te das cuenta que no sabes qué está pasando. Intuyes una serie de cosas, en algunos sitios te coinciden unos problemas, en otros sitios te coinciden otros, pero un diagnóstico y decir, aquí hay que hacer esto ahora mismo, en toda la cordillera no se sabe. Y uno de los problemas que hay en la mitad oriental, eso sí identificado por todos, se reconoce por todos, es un exceso de herbivoría, de ramoneo, que ha deteriorado el hábitat muy gravemente para el urogallo. Y conociendo ese problema como se conoce, las administraciones como responsables de la gestión de la especie del territorio no han tomado cartas en el asunto. Tenían que haber hecho algo. Sí se han hecho muchas acciones de mejora del hábitat, pero uno de los verdaderos problemas, que es la herbivoría, no se ha hecho algo para evitar, sobre todo para que se implementara con las acciones de mejora de hábitat. Tú no puedes mejorar el hábitat si al mismo tiempo tienes ese problema que te está deteriorando el hábitat, ¿no? O sea, el urogallo en los montes cantábricos está usando más recursos del sotobosque, de más herbáceas y más arbustos de lo que puede estar usando en otros sitios más norteños. Y esto, que en principio era algo que encontramos pero que no sabíamos hacia dónde nos podía dirigir, esto nos puede determinar que si está usando recursos más del sotobosque, está usando los mismos recursos a los que tienen accesos otros ungulados. Pues esos corzos, esos venados y algunos no silvestres como el ganado, las vacas y los caballos, ¿están utilizando también el arándano? Si lo utilizan, ¿en qué porcentaje? ¿Cómo dejan el sotobosque? Y nos dimos cuenta que en sitios con una alta presión de herbívoros, tanto ganado como los silvestres, el porcentaje de brotes que quedaba sin ramonear, sin comer del arándano era muy pequeño, menor del 30%. Y eso influye en que las matas de arándano, pues, su eficacia biológica sea mucho menor. Entonces podríamos llegar a pensar que si están actuando de esa manera sobre un recurso importante, ahí tenemos un problema, ¿no? El Life Plus urogallo cantábrico responde a la situación crítica que tiene esta subespecie en la cordillera y en la que más o menos tenemos la sensación de que hay un 70% de disminución con respecto a hace varias décadas. Estamos enfocándonos principalmente en una mejor gestión del hábitat, estamos haciendo también un esfuerzo en reducción de las amenazas, tanto las naturales como las no naturales de la especie, también una labor importante de aproximación a la propiedad privada a través de la herramienta de conservación de la custodia del territorio. También tenemos un esfuerzo importante en el marco de la sensibilización de toda la población, de
tanto de la específica de la cordillera como a nivel nacional, y también estamos haciendo como labor complementaria, porque consideramos que no es absolutamente imprescindible para la conservación del gallo el programa de cría en cautividad, y creemos que también es una labor complementaria a todo lo que se está haciendo en territorio para la conservación de esta especie. En estos momentos el proyecto más importante en el que participa SeverLife es el Life Urogallo Cantábrico, que lidera la Fundación Biodiversidad en colaboración con las comunidades autónomas donde habita el urogallo, y en el que básicamente se trata de un proyecto que es una experiencia práctica de manejo en el que se ponen en marcha las medidas que contempla la propia estrategia para salvar a la especie. Básicamente incidiendo en dos temas: uno, el hábitat que se considera como el hábitat más apropiado para el urogallo, que son los bosques cubiertos de sotobosque de arandaneras, y luego incidir en las causas naturales de su declive, como puede ser el efecto de la depredación. También se contempla luego la reintroducción de la especie mediante un programa de cría en cautividad, que es un programa de cría que está también establecido en la estrategia. Lo que se ha estado haciendo durante estos últimos años, sobre todo dentro en el marco del proyecto LIFE, realmente son actuaciones que realmente no tienen un fundamento más allá de la pura especulación. No hay ninguna prueba de que el hábitat actualmente sea inadecuado para la especie, ni de que la expansión del matorral esté afectándola negativamente. De hecho, las zonas donde aún quedan más urogallos son las zonas más densas o con los bosques más densos de la cordillera cantábrica, y donde el matorral ocupa mayores extensiones y la ganadería es bastante escasa en general. Con respecto al programa de cría en cautividad, bueno, incluso un informe de la propia Fundación Biodiversidad dentro del programa LIFE, un informe del Departamento de Genética de la Universidad de Oviedo, deja claramente evidenciado que es un programa que no es viable. No es viable por muchos motivos. El primero, porque la población no tiene el tamaño suficiente como para poder soportar un programa de extracción de huevos que permita tener un stock cautivo del tamaño necesario. Eso por una parte, y por otra parte, incluso aunque eso fuese posible, lo cierto es que aunque se han hecho muchísimas experiencias previas desde los años 70 en toda Europa, ninguna de ellas ha funcionado. La cría en cautividad, en el caso de los urogallos, no es una estrategia que funcione, y eso a pesar de que está muy probada. Nuestro papel no solo se circunscribe a los proyectos de conservación activos en los que estamos ahora implicados, sino que tenemos una larga trayectoria asociado a poner sobre la mesa la problemática de la especie y a intervenir en algunos de los proyectos que han sido más perjudiciales para la especie y que han tenido que ver, por ejemplo, con el desarrollo eólico en las montañas de Omañas en la provincia de León, implicarnos en el tema de la estación de esquí de San Glorio e intervenir también en otras agresiones que ha habido en la cordillera. Hay gente que tiene la solución para todo, hay que matar los depredadores, como si el urogallo no hubiera convivido con los depredadores toda su vida. Hay gente que dice, no, es que anidan en el suelo, como si los urogallos no hubiesen anidado toda su vida en el suelo y la especie, esa es su estrategia reproductiva. No se puede hablar de que el calentamiento climático o la presencia de jabalíes hayan producido esta rarefacción tan sonada. El inicio de una presencia cada vez mayor de gente en los cantaderos, simplemente para verle, simplemente para disfrutarle. Esa afluencia de gente a los cantaderos conllevaba también muchas molestias. O sea, no conllevaba la muerte, al animal no se le mata, pero claro, esas molestias, en una época tan delicada, en un periodo de actividad, digamos, de celo, entonces, claro, eso ha tenido unas consecuencias tremendas. Cuando mi padre se pasaban días y días sin ver a nadie en el monte. Ahora no pasas un día sin ver gente en el monte, está lleno. A partir de que la Unión Europea consigue que España ya cataloga el urogallo entre las especies protegidas, empiezan los primeros movimientos de gestión de esta especie, ¿no? Sigo sin entender cómo un mismo manual a un lado de la cordillera se hace una cosa y en otro lado se hace todo lo contrario. Si tenemos un manual consensuado es para que todos hagamos lo mismo.
No se entiende por qué se autorizan parques eólicos en zonas de urogallo, no se entiende por qué se siguen abriendo pistas en zonas de urogallo. ¿Cómo puede ser que en un sitio se haga control, se esté planteando el control de predadores y en otro sitio ni se plantee? Si los problemas son los mismos, ¿qué está pasando? Tenemos una legislación ambiental magnífica en este país que no se aplica y digamos que nuestra función en este y en otros casos es exigir por la vía judicial que las leyes se apliquen, que se defiendan o se conserven estas especies emblemáticas y las que viven con ellas y los bosques donde habitan. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Bueno, recomendaciones monoespecíficas a mí no me parece bien hacerlas, sin embargo creo que los urogallos quedan esencialmente en los mejores espacios protegidos de la cordillera cantábrica, por tanto tenemos el territorio en el que en principio deberíamos poder gestionar la comunidad, como decía antes, ¿no? Mi recomendación sería tratar esos sitios casi como santuarios. Ya sé que hay muchas presiones políticas, pero como ese no es mi trabajo, no me puedo meter en ello, ¿no? Dejar esos sitios libres de molestias, obviamente disminuir las causas deterministas más obvias, como son colisiones con aerogeneradores, con tendidos eléctricos, exceso de competidores, en fin, esas cosas las podemos estudiar. Y por lo demás, intentar mantener esos sitios lo menos tocados posible. Y me justifico un poco más. Sabemos que el urogallo ha disminuido bastante, posiblemente en toda la cordillera, pero también sabemos a día de hoy que el patrón no es igual en el oriente de la cordillera que en el occidente. En el occidente están los montes, por razones seguramente socioeconómicas, menos perturbados, y el patrón de declive en el occidente, donde además trabajamos nosotros ahora, es mucho menos acusado. Yo no me atrevo a decir que no haya declive en el occidente, porque hay áreas de exhibición en las zonas bajas que también se han vaciado en el occidente, pero en principio esos montes menos perturbados podrían servirnos de modelo para plantear una gestión hacia el futuro del urogallo. Si empezamos a clarear esos bosques donde aún quedan urogallos, podemos hacer que ese hábitat pierda calidad y que los últimos núcleos donde quedan urogallos lleguen a perderse. Lo principal que habría que hacer con el urogallo es sentarse un poco los tres sectores que trabajamos con el urogallo: administración, ONGs e investigadores. Juntarse los tres que hasta ahora no se han juntado. Y quizá entre los tres logremos conseguirlo, pero mientras estemos actuando por separado, desde luego no vamos a conseguir nada. Es evidente que lo que era el salvajismo de la montaña cantábrica hoy está muy artificializado y el urogallo, que es uno de los exigentes en calidad de naturaleza, se ha resentido. La población de urogallo cantábrico está muy bien conservada en la parte occidental, en la zona donde nosotros hemos centrado nuestros estudios, pero vemos que el declive es constante y bastante pronunciado en el resto de la distribución. Actualmente en la cordillera cantábrica el urogallo prácticamente ha desaparecido, en la mitad oriental de la cordillera ya ha desaparecido. No está extinto todavía porque quedarán unos pocos ejemplares, pero bueno, está a punto de desaparecer ya. El urogallo en Cantabria en los últimos 40 años, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, ha sufrido un declive tremendo. Censos oficiales de los años 70 hablaban de que en Cantabria había 55 cantaderos, 55 zonas de exhibición. No hay una estimación del número de ejemplares. En estos 40 años la situación es que en la actualidad solo hay una zona ocupada segura, que es la zona de Tresviso dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, en la comarca de Líbana. Por tanto, el declive en Cantabria es dramático. Yo he visto y vivido cantaderos que estaban en una situación magnífica, con 4, con 5, con 6 machos, y se han quedado con uno, incluso en algún caso con ninguno. Entonces, la verdad es que cuesta ser optimista. Me gustaría serlo, me gustaría ser muy optimista, pero creo que es muy complicado. Cuando caía una telina de nieve, íbamos a Pardomino por una pista. Recorriendo esa pista, que son 7 kilómetros, podía encontrarme con 3 o 5 huellas de urogallo en la nieve. En los últimos años ya no encontraba ninguna.
En este momento, pues evidentemente han bajado el número de lugares ocupados o de cantaderos conocidos, porque también hay cantaderos desconocidos. La reproducción es muy baja, la tasa de supervivencia de los pollos es bajísima. Entonces, claro, si un urogallo no deja por lo menos un descendiente, pues la población irá tendiendo a menos. Yo creo que el declive empezó antes de los años 80 y que hemos pillado el momento en que se mantenía como podía, pero al final se ha caído. La recuperación de la especie sigue siendo un objetivo para el Gobierno de Cantabria. Está no extinguida, pero en una situación absolutamente límite. Aunque no cabe duda que la situación actual del urogallo cantábrico es muy delicada, en mi opinión creo que sería posible, con la gestión adecuada, recuperar la población e incluso que llegase a recolonizar las áreas donde vivía hace 30 o 40 años. Yo apostaría a intentar unir las manchas forestales sin hacer ninguna actuación dentro del cantadero. Gallo cantor formoso, dame moita pena, que queixándote de amores, tiros túa vida rompieron. No hemos llegado al punto final, pero tampoco estamos en un buen camino. Estamos ahí a medias intentándolo todos, con problemas, hay gente que echa la culpa a unos, hay gente que echa la culpa a otros, pero yo creo que el tema del gallo es un tema colectivo, es un tema de la sociedad. Desde la ACU siempre hemos estado dispuestos a colaborar, pero no a decir, sino luego a evaluar, a analizar y a echar una mano siempre, ¿no? La Fundación Biodiversidad somos optimistas por naturaleza, trabajamos con especies amenazadas y sabemos de las difíciles amenazas a las que se está enfrentando el urogallo cantábrico, como puede ser el cambio global, como puede ser la caza intensiva que sufrió hasta la década de los 70, como puede ser perfectamente la destrucción del hábitat. No vamos a cejar en el esfuerzo en conservar esta subespecie. Creemos que es el principio, el Life Plus urogallo cantábrico es el principio de un programa de conservación que lleve a esta subespecie a seguir poblando los bosques de la cordillera como lo hace hasta ahora y siendo ese emblema para todas las personas que allí habitan y para todas las personas de la sociedad española. El urogallo no es una especie fácil de conservar y de gestionar. El futuro del urogallo depende de la seriedad y el compromiso con el que nos tomemos su conservación y en el que tienen que estar involucrados tanto las poblaciones locales, la comunidad científica, las organizaciones conservacionistas, de manera que consigamos ese objetivo que es hacer una gestión de su hábitat que permita compatibilizar todos los usos que ahora mismo se dan en la cordillera y que en algunos casos pues, son incompatibles para la conservación del urogallo. El mundo científico debería de llegar desde luego a un acuerdo y a un diagnóstico muy claro y muy concreto de cuál es la situación, de cuál es el problema y si hay una forma realmente de atajarlo. Evidentemente ni se dedican en la Universidad Española ni en los organismos de investigación suficientes recursos para estudiar de verdad esta especie y las administraciones tampoco soportan pues, económicamente lo que se podría hacer, ¿no? Creo que el futuro del urogallo pasa ineludiblemente por un cambio de gestión, por una gestión basada en conocimientos científicos y no en especulaciones, y que probablemente requeriría una inversión económica muy inferior, yo diría que casi nula, a la que se está desarrollando o se está llevando a cabo actualmente. Se están empleando muchos millones de euros en la gestión del urogallo, cuando en realidad lo que el urogallo necesita es que se respeten sus hábitats y que se deje que la población se recupere de manera natural. Es casi ya un símbolo de la cordillera cantábrica y que parece que si alguien no hace algo desaparecerá inevitablemente. Esperemos que no. Si nos planteamos cuál es la importancia de una especie en un ecosistema, podremos quizás analizar cuánto interactúa con las otras especies. Esa sería la parte científica o la parte más técnica, ¿no? Pero tampoco tenemos por qué renunciar, yo no lo hago, a la parte sentimental. En el caso de los urogallos voy a utilizar una cita de un clásico en conservación, se murió hace ya muchos años, Aldo Leopold, era un forestal americano.
un urogallo no supone más que una ínfima parte de la biomasa, de la materia que hay en un bosque. Sin embargo, si lo quitas de la película y llegas al bosque, te da la sensación de que está muerto. Si falta ese animal en los bosques cantábricos, la pérdida pues será irreparable. O sea, sinceramente no quiero imaginarme los montes que conozco, los montes donde he nacido, lo habrán perdido casi todo. Si el urogallo llega a desaparecer, y parece que va en ese sentido, habrá desaparecido el último símbolo salvaje de la cordillera. Ya no quedará nada más. Ya sabremos que a partir de ese momento la cordillera está domesticada. Hay que volver a renaturalizar la montaña cantábrica. Vaqueirina, vaqueirina, la tobraña ¿dónde está? Allá arriba en aquel alto, mirando pa' la peral. Patricio casa las fichas, mira qué tiempo ya es, que no son hierbas del campo que vuelven reverdecer. Mocines de la peral, que venís facer al puerto, venimos ver las vaqueiras como revuelven el cuecho. Soy vaqueiro, y vivo en la vaqueirada. Soy fío de Joan Barreiro, crémenme la braña, ay vida mía, tengo los huellos hinchaos, de mirar a la montaña, Pompaviliño, Pompavilón, por ver si veo venir, los míos amores del alma, Pompaviliño, Pompavilón. Los vaqueiros vanse, los vaqueiros lloran, ay de mi pobre cuitao, con quien dormiré yo ahora, ay vida mía, ¿Y crees que porque eres rico todos te van a dar la mano? Muchas cerdas tiene un gocho, muchas cerdas tiene un gocho y non sale de marrano. Arriba, galán, arriba, que más arriba estoy yo, más arriba está la nieve, más arriba está la nieve que por los altos cayó. Regalásteme un queso en señal de matrimonio. El matrimonio fue nulo, vuélvaseme el queso al horrio. 4 chobos que vaciaron por el bache de Chaciana fueron diciendo a Buxonte, chumecheite, chinochana.